Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de 24 minutos en la historia. ¿A usted le dan miedo las ardillas? A mí. Hola, saludos. Se lo pregunto porque a Pía sí. Déjeme primero saludar a mis amigas y a mi amigo Álvaro. Pía, ¿cómo estás? Muy bien, con miedo a las ardillas. Con miedo a las Sí, ardillas. sí, ¿Te dan sí. miedo a las ardillas, Ana? No, no me dan miedo. Ana, No ¿qué te le va dan a dar miedo las miedo? ardillas. ¿A ti, Álvaro? Sin miedo al éxito. ¿Por qué Hasta estamos que te roben la comida. ¿Por qué estamos hablando de ardillas hoy? No lo sé, pero hoy es el Día Mundial de la Ardilla. ¿Por qué es el Día Mundial de la Ardilla? No tengo idea. ¿Alguien sabe por qué es el Día Mundial de la No, Ardilla? pero ¿quieres saber un dato curioso? A ver, Las dame. ardillas tienen tanta, o sea, son tan inteligentes que recuerdan a cada persona que han visto en su Ay, vida. no. Ah, caray. Qué locura. Recuerdan a cada persona. Bueno, hoy es el Día Mundial de las Ardillas. A mí no me da miedo las ardillas. Me parecen un animal bonito. Además, quiero decirle que las ardillas no transmiten la rabia. No. No sé por qué sé eso, pero sí sé claramente que las ardillas no sí transmiten se la Se rabia. mueren de rabia. Se mueren de O rabia. sea, antes de que caray. puedan transmitirla, Les- el virus las mata. Ah. O sea, sí pueden Pero tener además son rabia. unos animales muy tiernos, ¿no? Y no es un con su animal que cola. muerda a un humano así sin tierno, provocación, solo en, así son como muy última anarquistas. defensa. Son muy anarquistas. En Chapultepec te asaltan. Sí. Sí, bueno, sí, porque... O sea, yo he abierto papitas en llegan Chapultepec a- y se trepan así de, dame Sí. una papa. O sea, ya abriste la bolsa y vienen las papitas. Bueno, Son animales muy Lo simpáticos. vale les falta sus San Judas Tadeo, así, Son muy listos como para que sea un asalto legal en la Ciudad de En la México. Ciudad de digo, México. sí. A mí una vez me O la robaron alcaldía un Miguel topper Hidalgo. precisamente en un parque, aquí por San Jerónimo, en la Ciudad de topper. México. Un toppercito chiquitito, por supuesto, ¿no? Traía fresas y todo y el topper. O sea, lo de menos era la fresa, que se la comieran. Pero el topper, Pero el topper, ¿qué? de mi mamá. Déjamelo apunto en mi lista de pretextos. Sí. De todos modos nunca te Por creen eso nada, no pero ya puedo decir Me lo que robó me una lo robó ardilla. una ardilla. Sí, sí, Ya no solo acuso a los bueno, perros. hoy es el Día Mundial de la Ardilla. Y la ardilla más famosa es la de la película del hielo de la era del ¿El hielo. hielo? Puede ser. Alvin y las ardillas. O Alvin yo y creo las que más ardillas. No, yo creo que la ardilla de la era del hielo es como A ver, póngale ahí Decidan, cuál es su ardilla decidan, famosa. decidan, Yo díganos voto quién. por Rocky, la ardilla voladora. Uy, te Sí, fuiste es cierto. muy nervioso, Lo que güey. pasa es que... fuiste sí, muy lejos. bueno, será Alvin y nuestro... las ardillas. Antes las ardillas. Y Rocky, la ardilla voladora, salía en una caricatura que era Bullwinkle. ¿Cómo Rocky era? El Bullwinkle, Bullwinkle. sí. Rocky, El alce. Bullwinkle, No, era el yo alce. no sé de esa Y bueno, era. ese era un alce, Era ¿eh? un alce, sí. Estrictamente, de hecho, Alvin y las ardillas son anteriores. Es un disco de novelty de Navidad de 1957, Ah, claro. que luego siguió pegando todos los años hasta que ya prohibieron meterlo a la lista porque siempre era primer, o sea, se pasó como 5 años llegando a Por primer buena. lugar en Por Navidad. Bueno, buena bueno, la a ver, orden en la sala porque este es que un las programa de historia, no de No de ardillas. Ok. Porque es que hay cosas interesantes que no quiero Eso de saltarme. las Fíjate, ardillas. vamos a empezar a hablar de historia. 1506, fíjate qué cosa tan fascinante. 1506, en la Ciudad del Vaticano, hoy, un día como hoy, se funda la famosísima Guardia Suiza. Para cuidar al Papa. Hasta la fecha es la Guardia Suiza la que está encargada de la seguridad del Papa, ¿no? Esta guardia que inicialmente era de mercenarios suizos, Sí. hoy son guardia. militares Militares suizos, Sí, sí. y ahí sigue vigente la Guardia Suiza con sus incluso Y el uniforme lo Con- hizo Rafael. y el Lo uniforme, diseñó Rafael. claro, muy Y lo siguen lo usando. siguen usando, ¿Y sabes cuál es el momento más trágico de la Guardia Suiza? ¿no? Es en París. En París. Ellos eran también guardia personal de Luis XIV y son asesinados en el asalto a las Tullerías. No Ah. queda uno solo. De verdad. Sí, eran guardias. Es que eran mercenarios, pues en ese Claro, momento sí, eran sí. un cuerpo de élite, eran lo que hoy serían los Navy Seals. No, no, o sea, eran muy especializados, eran guardaespaldas profesionales Que es de lo- la realeza. que es lo que hoy terminan siendo, ¿no? O sea, Ujú. hoy son elementos del ejército suizo, porque aunque usted no lo crea, Suiza tiene un ejército. Un país muy neutral, pero tiene un ejército. Y todos ¿no? traen sus navajas. Y Ah, todas traen sus navajas, ¿sí? Aunque no lo creas, Aunque también no lo creas, esas, sí. esas navajas suizas fueron hechas como parte del equipo de... Las famosas navajas. Claro, y como el ejército suizo actual es un ejército profesional muy pequeño, todos los varones de cierta edad son como la reserva, La la primera reserva. reserva, y tienen como obligación tener un arma en su casa Ujú. y tener una
navaja suiza. Es que no se meta con los suizos. No, no, pues no. Los El suizos espíritu de Hay Guillermo gente más Tell vive en ellos, peligrosa, por ¿eh? cierto. Y el otro día se me olvidó decirlo, más bien no nos alcanzó el tiempo. El nombre que toma Benito Juárez al ser ordenado, ya en el ¿Mazo? rito mexicano, es Guillermo Tell. O sea, su mira. nombre procesal, lo vamos a decir, Y sí, hermético. es cierto. Guillermo. ¿Se acuerdan que Guillermo hace Tell. poco hablábamos de que hace unos 4 días, se condenó a muerte a Luis XVI? Así. En un día como hoy, lo pasan por la guillotina. No se tardaron Pues mucho. muy cerca, o sea, lo condenan y 4 Sí. días después. La No, verdad. ya, es que ya ¿no? tomada la decisión, sí había que hacerlo Yo creo rápido. que Es cierto. Sí, Era porque- necesario para No, que no, la no, revolución siguiera. No, por el riesgo, o sea, finalmente el argumento con el que lo decapitan a él y después a María Antonieta es por el riesgo de que ellos Es sean la cierto. cabeza de un movimiento de reacción monárquico, por eso. Entonces, no, Que de pues, hecho fue ese el sí. decreto. ¿Por Sí. qué? Por ser ellos alentadores a la, Sí, ¿no? a la y violencia. sí, y de hecho en el juicio ya a María Antonieta sí hay más cartas y testimonios de que estaba confabulándose, ¿no? Es cierto. Para derrocar, y ella sí trata de huir y pues dijo eso. Y además hay que decirlo, hubo también ante la Revolución Francesa y todo este movimiento una especie de solidaridad de las realezas, de las casas reales. Sí. Claro, porque veían, hoy esa es la cabeza de Luis, mañana Claro. es la mía, y entonces sí había Y también... porque estaban emparentados. Sí, claro, sí, claro. Las familias reales europeas todas tenían 1 o 2 grados de separación, todos tenían un Cuando primo en la mucho. corte rusa Por y eso otro está en lleno de Londres. locos, Por y eso está todo- enfermos. Y Sí, Pues es cierto, la endogamia entre la monarquía y tal. Bueno, pues lo Es que acaba cierto. con los Romanov es la Exacto. hemofilia del Alexander. Zarevich, que los vuelve locos, que facilita la entrada de Rasputín Sí. y pues toda la decadencia de toda la casa monárquica romana, porque era una... Es que es algo que algún día a lo mejor entramos mucho en el tema de lo que son las cortes, Sí. porque es un mundillo entre político, romántico, sexual y de muchos intereses Sobre todo económicos. Somos un árbol. No, de veras, árbol. es que ese es el problema. Bueno, de o sea, hecho, si tú ves el- Luis XIV, tú ves todas las cortes, o sea, lo que son las cortes, ¿no? La decadencia. El gen para la hemofilia viene desde Inglaterra, por la reina Victoria. ¿Ah, sí? No, Va bueno, pasando de generación en generación hasta el Zarevich. mira, nada más. En la Primera Guerra Mundial no había una casa europea que no estuviera emparentada con Sí, estas redes. la Sí, reina sí. Victoria, que es la casa de Orange, que venía de Holanda. O sea, bola de... Donde hay Pues- dinero, hay familias, y estas familias son Es que dijeron, poderosas. Hay que mantenerla en la familia. Exacto. Demasiado. Vamos a dejar a la monarquía europea. Se me hace que nos da envidia por eso. No, a mí no. Ah, No, porque un día Dinero, hablaremos de las poder. casas. no, tú tienes más ropa que María Antonieta. Sí. Mucho más fea, ¿no? Pero no, es que de veras, o sea, ahora lo conocemos por los retratos y demás, pero de veras, o sea, ser noble todavía hace 200 años no había papel del baño para empezar. O sea, no. La vida era ruda hasta para la realeza y créanme, la reina Isabel I está esperando la invasión de los españoles con un espantoso dolor de malas, por Ay, eso no, la no, pintan bueno, ya no. con una como mascada, porque se le hinchaban así los cachetes, o sea, y era la reina, o sea, Sí, no, claro. no. Bueno, vamos a otro tipo de nobleza. Vamos acá. Me quedé sin palabras. Guarden el DeLorean, ya no salimos. A ver, vámonos a 1858, vengamos a México para tranquilizar las Sí, cosas. por favor. Muy bien, ¿no? muy bien. Con la taquicardia aquí. Bueno, 1858 México no estaba tan tranquilo, pero bueno. No está Es nada cierto. tranquilo. En nuestro país, Ignacio Comonfort, luego de disolver el Congreso y desconocer la Constitución, te digo que se la pasaban haciendo Sí, claro. que el plan de fulano, que el plan de Mengano, desconociendo lo que tú hiciste. Es que un año antes Es que había de hecho hecho, la Constitución. es Habían que, hecho la o sea, Constitución. desconoce la Constitución del 57. Claro. Todavía no cumplió un año, de hecho. Un Desconoce- año antes era enero, o sea, ¿no? Comonfort no solo desconoce un año después la Constitución del 57, sino que abandona la presidencia, ¿no? Hace su berrinche, dice, pues ya yo así no juego, y sale de la Ciudad de México rumbo al exilio, se va a los Estados Unidos. Y bueno, pues un capítulo más de esta parte de nuestra historia que
a veces no se nos presenta cómo es y pareciera que todo es un continuo muy armónico. Sí, hay una pero línea del tiempo, ¿no? Donde cada personaje está en su sitio y entonces va actuando como tal. Sí. Pero no, en realidad hay muchos grupos, muchas facetas y muchas lecturas, sobre todo cuando se está escribiendo cómo hacer un Estado. Es decir, cómo hacer un proyecto de nación. Sí, que claro, en ese momento lo estaba se está, Pía, se está viendo qué modelos de constitución. Exactamente. Tenemos la Estados constitución Unidos, de la de Estados Unidos, pero Francia. luego Francia. O sea, ¿qué modelo vamos a adoptar? Exacto. Y no cuando en tenemos. realidad ni siquiera teníamos, pero sin ni un peso. Cuando ¿no? ya O pasamos sea, por dos claro. imperios, el de Iturbide y de Santana, cuando ya perdimos una guerra con Estados Unidos y estamos por sufrir una invasión de Francia, en ese momento se promulga, y en el contexto de las guerras de reforma que hoy, como tenemos más cerca la revolución, tenemos la idea de que fue el conflicto más sangriento. Y sí, en la revolución murieron 10 millones, de 10 millones de mexicanos murió uno, pero más por hambre que por guerra. Las guerras de reforma fueron más realmente sangrientas y en términos culturales, sobre todo para la Ciudad de México, porque se Hambrunas combatió también. aquí. Y la peor masacre que la de médicos es la de Tacubaya. Sí. Entonces, realmente las guerras de reforma tuvieron muchísimo más involucramiento de todos los segmentos sociales, de comercio, industria. Y cuando estábamos en total crisis, Sí, ¿no? O sea, que entonces, nadie lo sustentaba. Sí, pues por eso también es en esa época que se crea el himno nacional y Porque era se el fijan único. los símbolos patrios para tratar de elevar la moral. Pero también ¿no? hay que entender el Exactamente. proceso mediante el cual se hacían estas constituciones. Por ejemplo, hoy entendemos, cuando hablamos de un cambio a la constitución, ahora que están tan de boga, pues lo que vemos es un congreso. ¿No? 500 diputados. ¿Y esos diputados de dónde vienen? Pues los eligieron en una elección y hay unos que vienen de los estados, Sí, otros está muy que... estructurado. Hoy entendemos eso. Hay que entender que estas constituciones, la del 57, por ejemplo, Era un grupo. pues la hacía el mismo grupo o sea, la hacía Liberales, un ¿no? grupito que se reunían y ahí la escribían y... La del 17 hubo un constituyente, Sí, eso sí, fue sí, distinto, pero anteriormente todos los intentos de tener un orden legal y constitucional, pues era del mismo grupo en el poder. Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de la revolución, vemos que tenemos que hablar de los constitucionalistas contra los agraristas, porque a los agraristas les venía guango el tema de la constitución. Ellos querían tierra y libertad, la tierra es de quien la trabaja y se acabó. cierto. Y los constitucionalistas decían, no, esto lo hicimos para tener un orden Legalidad. jurídico que nos dé viabilidad como país. Eran dos visiones muy incompatibles también. Pues Exactamente. no necesariamente incompatibles, que se hicieron antagónicas porque no supieron entenderse, porque realmente sí. Exactamente. no hay nada que esté peleado. O sea, tú puedes tener una constitución y un reparto agrario. Y bueno, todo es más desfasado porque el mundo se mueve una etapa industrial y luego postindustrial, lo agrario ya no es tan importante y pues esa lucha se muere ahora sí por falta de pues con todo el debido respeto. Véanlo hoy en día, y un saludo a todos nuestros amigos que viven en y del campo, pero el componente ya no es representativo Sí, como ¿no? para generar Como una hasta Lázaro, revolución. Cárdenas. La revolución mexicana es la última revolución agraria, de Sí, hecho, claro. en ese sentido. Y se supone que a partir de ahí y para acá ya solo pueden ser urbanas. Vamos a hablar de otra revolución. Va. La revolución, no sé si la revolución industrial, o como símbolo de la revolución industrial, pero también como símbolo de la revolución capitalista, de un gran símbolo de muchas revoluciones y contrarrevoluciones. Y ya me dirán ustedes, si no, porque un día como hoy, pero de 1893, se patenta ni más ni menos que la fórmula de la Coca-Cola. Ay, ¿Eh? qué tal capital. Que capitalismo puro, Capitalista, que hay que capitalismo. decirlo, era un medicamento, era Medicamento, para la panza, ¿no? droga, ¿no? Y tenía cocaína. Tenía cocaína. A ver, Tenía a ver, cocaína. Tenía cocaína, A ver, Ana, tenía cuéntanos. aspirina, bueno, ácido acético, Ah. y tiene otras cosas ahí. Y la vendían en la farmacia, ¿no? Y la vendían, Droguería. no tanto en las farmacias, sino eran estas, bueno, también creo que sí llegó a las farmacias, pero eran estos como droguerías que eran como
como Es de que pueblo en pueblo, ¿no? Sí, Que se llevaban. estas carretas de los... Como carretas, sí, exacto. Hay traveling shows se llamaban, y estos que eran entre médicos, brujos, traían un indio ahí de Charlatanes. palero, Y te hacían vendían, malabares. te vendían eran- cosas para que te creciera el pelo. Sí, ¿no? sí, Ajá, exactamente, de todo. Pócimas. ¿no? Pócimas. Hay un libro muy, muy bueno que le recomiendo, no me acuerdo ahorita del autor, que se llama Dios, Patria y Coca-Cola, que es una historia de la Coca-Cola, de esas guerras de las colas, porque fueron varias que se desarrollaron al mismo tiempo, y estamos hablando, es también una consecuencia de la revolución industrial y de la revolución médica, ¿sí? Que vienen más o menos en paralelo. Entonces es una época en la que hay como que lo que hoy llamaríamos productos milagro, hay una mezcla del lenguaje científico con esotérico y todo ahí junto, y eso es lo que se vendía. Pero lo más interesante de este libro, porque es toda la historia hasta más o menos los 90s, hasta las segundas guerras de las colas entre Pepsi y Coca-Cola, como la gran diferencia entre los que compran la marca y ya la hacen crecer en Georgia, Atlanta, y todas las otras marquitas de colas y de menjurjes y pócimas que había en el mercado, es que estos cuates tenían muy, muy claro que para crecer había que aliarse con el gobierno. Para ellos era una prioridad que hubiera Coca-Cola en teatros de guerra. Incluso en la Segunda Guerra Mundial hubo quejas porque había lugares donde llegaban suministros de Coca-Cola y no les llegaban cosas a los hospitales. Como Y Chiapas. donde lo critican horriblemente en una escena muy realista de Killing Fields, ¿cómo le pusieron en español a Killing Fields? Basada en hechos reales, los campos de la muerte en Camboya, donde se ve cómo bombardean un lugar que está lleno de botellas de Coca-Cola, mientras ellos están esperando con qué defenderse. Bueno, Qué locura, ¿no? el La hecho diferencia. el hecho es que la Coca-Cola solo no se vende en 2 países del mundo. Solo 2 países del mundo no tienen Coca-Cola, que es Cuba y Corea del Norte. Fíjate. Fuera de ahí, puede usted ir, hay una Coca-Cola para China, Sí, que es un poco más salada, fíjate. Esto es más dulce, la Coca-Cola mexicana dicen que es las mejores. Bueno, para nosotros, De para los, vidrio, por En el favor. mundo, para en los el chinos mundo, no. los Pero- gringos pero- la piden. hablemos ahora de la Coca-Cola como ícono del capitalismo, ¿no? Porque también es un ícono del capitalismo. Y que también sirvió como parte de esta pop art, ¿no? Claro, de, claro, de claro, la sí. cultura Pues la pop. cultura pop. Exactamente. Bueno, ¿no? pues el Que Santa Warhol Claus que también conocemos hizo. se lo debemos a Hasta la la publicidad. Sí, Claro, señor. claro. Sí, Claro, aquí claro, ya la lo cultura de platicamos. masas, ¿no? Cultura de masas. Y no hay nada que te asocie más a el sistema capitalista Sí, totalmente. que la Coca-Cola. No se me ocurre una marca que tú digas capitalismo Coca-Cola. ¿Qué otra se te ocurre? Pues mira, no, Pero pero eso ya Apple es muy es para acá. moderna Sí. y más global. Yo diría que McDonald's tal vez, y también Tal está vez. muy de capa caída. Las dos son marcas que han perdido mucho terreno comparado con lo que fueron alguna vez. No, Por bueno, razones no, diferentes. Coca-Cola no sé, está- yo creo que Coca-Cola No, lo sigue que pasa vendiendo es lo que que sigue como vendiendo. marca en el universo refresquero sigue siendo número 1, pero el mundo toma menos refrescos que antes. Bueno, Para sí, que la hay- gente más hay- agua, ¿no? más hay una jugos, ola. está, Y y hay mucho rechazo a la Coca-Cola como marca y como producto Ay, también. pero qué ¿no? bien sabe. Ah, ¿verdad? pues a mí yo no, yo no, Yo no lo rechazo. Yo conozco Eso sí, mucha cuídense gente, yo mucho. conozco No, mucha no. gente y no voy a balconear a nadie, Pero- pero me incluyo, que en redes critican mucho a la Coca-Cola y demás, pero llegan a un bar y si no hay otra cosa piden algo con coca. Y ¿Qué- también qué? este sabor, ¿no? Es este ¿Qué- sabor. qué- Se qué mezcla bien con provoca? cierto, o sea, Y ahora, por supuesto, ya no tiene ni cocaína, No, ni claro. ácido Y, acético. y su fórmula sigue siendo un ultrasecreto Pero sí, industrial, sí, ¿no? pero siendo sí tiene súper cafeína secreta. y tiene más cafeína que una taza de café. Eso Bueno, sí, ya no pero- toda, ya. Ya hay ciertas Coca-Colas. Y mira, Ya- el ya hay mito de Coca. que su fórmula es un secreto es que su método de preparación y demás, pero para No, un sí es un químico secreto. no hay un... No hay Sí es un secreto. Hace 3 años, exactamente 3 años, intentaron Ajá. abogados de los Estados Unidos que la fórmula de Coca-Cola fuera pública. Y se hizo un desbarajuste y No, la por eso. Suprema Corte falló en el sentido de que no tenía por qué dar a conocer, que no Claro, era un no está medicamento, por lo obligado, tanto sí. no caducaba como tantos medicamentos que Pero luego hay ¿cuál era genéricos. su o sea, que por Que qué? querían hacer Coca-Cola, querían hacer yo un pensé que refresco porque- genérico de la Pues Coca-Cola. es que hay ¿no? muchos refrescos genéricos. Pero no son Coca-Cola. Pero No sí, saben no a son- Coca-Cola. No saben a Coca-Cola. No Ni la saben. Pepsi sabe a Coca-Cola. Ni la Pepsi sabe a Coca-Cola. Y fíjate, ya que estamos, para darnos una idea en la línea del tiempo, estamos hablando de 1893 que surge la Coca-Cola, en estos primeros intentos como medicamento y demás, pero
Sería hasta 1927 que en Nueva York se presenta el cine sonoro, fíjate. Hoy que tenemos tan arraigada la idea de ir al cine con tu refresco, con tus palomitas y ver una película, eso es como la estampa, cine, ¿no? Claro, la estampa habitual. Sí. Pues no fue sino hasta 1927 que en Nueva York se presenta el cine sonoro. Ay, eso es fantástico. Fíjate nada más la historia del cine, cómo ha avanzado. El cine mudo ya era la atracción principal, por ejemplo, en Broadway. El otro día comentábamos que todavía había teatros como de freak shows, como el de P.T. Barnum y eso. Había teatros de revista, de opereta y vodevil y cosas así. Y los cines, ¿no? Los Nickelodeons, que eran como teatros de la ópera, pero de a níquel, para el pueblo. Entonces, cuando llega el sonido, sí es una revolución, porque la gente estaba muy acostumbrada a tener toda la atención en la pantalla, ¿no? Y no a oír. Claro, tiene toda la lógica. Y fue el final de muchas carreras, porque cuando mucha gente oyó la voz de ciertas, sobre todo actrices, curiosamente, pues como que al principio muchas otras. Sí. Vamos, al principio muchas otras. Ya hablaremos de cine, hay que hacer un programa de cine porque sí hay muchas cosas que decir. De lo que vamos a hablar después de este corte, en lo que usted se sirve un cafecito, nosotros hacemos lo propio, vamos a hablar del Berkelio. ¿Verdad? ¿Y qué es el Berkelio? A ver, ¿de dónde salió el Berkelio? Yo no tengo idea, pero Ana sí. Y nos va a platicar qué es el Berkelio. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Pues estamos de regreso aquí en 24 Minutos en la Historia. Gracias por seguir con nosotros. Le ponemos aquí nuestro número de WhatsApp para que se comunique con nosotros, nos haga saber sus comentarios, qué le parece, sus correcciones, de qué queremos que hable. Pero ahorita vamos a hablar del Berkelio. ¿Por qué vamos a hablar del Berkelio? A ver, es que en 1950 en Berkeley, la Universidad de California, se anuncia el descubrimiento del Berkelio, que termina siendo el elemento número 93 de la tabla periódica. El Berkelio. ¿Y hay que aprendérselo para la escuela? ¿Para qué sirve? Sí, hay que aprendérselo. Yo me sé la tabla. Todos hicimos la tabla periódica. No, a ver, si quieren yo se la recito. Son más importantes que otros. No, yo se la recito, Yo me la sé. Unos más importantes que otros. A ver, ¿y el Berkelio para qué sirve? ¿A quién le interesa? Bueno, el Berkelio, primero, viene de Berkeley. Exacto. O sea, el nombre viene de ahí mismo. De la universidad. Sí, ahorita que lo leíste dije seguro. Mira qué bien. Y es un elemento sintético, o sea, creado por el hombre. O sea, es matemático, o sí existe. No, sí existe, son aleaciones con algunos fierros y demás. Es súper, o sea, se oxida rapidísimo con el oxígeno. Es muy tóxico. O sea, ¿para qué crearon eso? Digo yo, si no sé. Y la verdad es que su única utilidad, pues bueno, es en investigación, ¿no? O sea, hacen investigaciones de oxidación, de cómo se manejan los metales, etcétera, etcétera, pero no tiene un uso como en la industria o en la medicina o sea, demás. Es llanamente para la investigación. Es para que avance la teoría. Es para que avance la teoría. Está bien. Hay cosas que no entendemos, no entendemos a nivel cancha, todos. Hay cosas que no tienen una aplicación en nuestra vida diaria. Además, cuando pero se desarrolla todo avancen. Esto, que es en el contexto de la investigación atómica de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, pues había que llenar la tabla, o sea, si encuentran el 94, que es el polonio, el 94, ¿no? Si encuentran el polonio y no hay nada en el 93, hay que ponerle algo. Alguien iba a decir qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, fueron en Berkeley, California, gracias, y pues ahí está el Berkelio. Bueno, muy bien. Bueno, pues ahí lo tiene usted, ya sabe que es el Berkelio. ¿Y para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve? Y para que si encuentran un uso para el Berkelio, pónganle ahí y hacemos business, ¿ok? Vámonos a 1954, porque aquí a mí me parece que esta es una efeméride interesante, que además me parece, dentro de lo dramático que es el armamentismo, tiene su parte poética. En 1954, en Estados Unidos se vota el primer submarino a propulsión nuclear. ¿Y por qué digo que tiene su parte de romanticismo? Porque se llama
Nautilus. Nautilus. ¿No? Y estamos haciendo referencia, por supuesto, a Julio Verne, 20.000 leguas de viaje submarino. Y sí tiene mucha lógica porque como submarino nuclear, la gran ventaja que tienen es que, de hecho, una de las primeras cosas que hacen es pasar por abajo los casquetes polares, porque gracias a que genera una gran cantidad de energía y de calor, un reactor nuclear, un submarino puede no solo de este tipo tener la energía que necesita para moverse y demás, sino para generar un rompehielos alrededor, lo que evita que sea comprimido por los hielos. Y sí, y en su momento además, que estos mediados de los 50, la Guerra Fría ya está desarrollándose, pero todavía hay como que una idea de átomos para la paz. Y entonces los Estados Unidos tratan de vender la idea de esto como, bueno, es que aquí también va a haber investigación, va a haber avance. Sí, hubo. Estamos llegando a otra frontera, no, porque se publicitaron mucho eso, de que vamos a ir a los polos, pero por abajo, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero a mí siempre me ha parecido que de todas las chambas en los ejércitos, la peor que te puede tocar es que seas submarinista, ¿no? Sí. O sea, porque, Sí, pues sí. hombre, en un barco, pues vas viendo, no sé, a mí Por me abajo. parece que lo peor que me podrían decir es, te toca un submarino. Sí, no, Porque sí. además se pasan semanas allá abajo. Es No, cierto. y además es vivir en suspenso. Si no han visto Das Boot, véanla, es una excelente película, que era una tripulación de un submarino alemán. Vives en constante tensión y además tu probabilidad de supervivencia es cero. O sea, si una carga submarina hace Sí, si hay algo, o no sea, sales, punto. O sea, no sí, no, sobrevives. no. ¿no? En otro barco, en un portaaviones, digo, tienes una gran probabilidad de morir Pero, si, pues, en una si de está ahí estas. todos, pero puedes saltar al mar, a lo mejor alguien te rescata. O de Aquí una no. tripulación de 1000 sobrevivirán 100, pero Sí. 100 sobreviven. Y no mueres asfixiado. en A el mí me fondo parece del la mar, peor chamba. Sí, no, ¿No? realmente. Por el otro lado, y muy curioso, un gran desarrollo del aeromodelismo se dio con las tripulaciones de los submarinos porque se dieron cuenta que de todas las cosas que les podían dar para que se entretuvieran, un rompecabezas lo armas y ya lo armaste, un libro lo lees. El modelismo es lo que más horas los podía tener allí y respirando poquito aire. Y las tripulaciones submarinos son así, han ganado muchos premios por eso. Mucho Pues, tiempo libre. supongo que sí. Ahora, otra gran ventaja que tienen es que todo el tiempo que están les cuentan como horas. O sea, hay personas Sí, que han claro. sido Deben cobrar tripulaciones de horas esto. extras como locos. No, deja tú de Imagínate. eso. A los 35 Sí, doble, años, ¿no? Triple. a los 35 años te retiras, como si hubieras trabajado 60. Sí, me De imagino. todas las horas que estuviste ahí, te contaron. Bueno, luego tienes unos problemas para dormir, pero bueno. Fíjate que un día como hoy, pero de 1963, se dan las primeras transmisiones de televisión a color. Y se hace Orgullosamente. orgullosamente con el sistema inventado por Guillermo González Camarena. Del Politécnico, ¿no? Del Politécnico. Del Politécnico, Sí, del orgullosamente Politécnico Nacional, un mexicano que desarrolla. En ese momento hay dos modelos de televisión a color, la de la RCA y la de González Camarena. Al final se termina imponiendo como estándar inicial el de la RCA, pues por el poderío económico que eso significaba. Pero, por ejemplo, las cámaras, creo que aquí lo comenté alguna vez también, las cámaras de las naves espaciales de la carrera de los Estados Unidos, se utilizó el protocolo de González Camarena porque era mucho más estable, ¿no? Sí. Claro. No tiene más profundidad de campo porque maneja el negro, es cuatricromía CMYK contra el RGB, que es el esquema generativo que usa el RCA, que es el que se usa en televisión y en cine normalmente, que funciona muy bien cuando se refleja en una pantalla o se proyecta o sale de una pantalla, pero no tiene tanto profundidad del negro porque lo hace por ausencia de color, y el negro sí se necesita. Se necesita el negro. Vámonos a 1986. ¿Por qué en el 86? Fíjate qué cosa tan fascinante. A mí estas cosas me parecen tan increíbles. La sonda interplanetaria estadounidense, la Voyager 2, pasa junto al planeta Urano. Urano. Pues ¿a dónde anda Urano? ¿A dónde andan estos? ¿Qué logros de la ciencia y la tecnología, ¿no? Me parece a mí fascinante que puedan... Del Porque 86. yo lo he pensado mucho. A ver, si hoy necesitamos ir si yo te invito a mi casa y tú no sabes dónde está, hoy, 2025, pones el Waze, y te lleva. O sea, ya no necesitas ni la guía roja como en nuestros tiempos. Si tú vas a volar un avión, pues pon tú,
tienes un GPS. ¿Cómo saben dónde está Urano? O sea, ¿cómo mando? Claro, yo sé que son cálculos, pero, o sea, a lo que me refiero es la enorme tarea científica de decir, a ver, vamos a mandar una sonda a Urano. Sí, porque no es, sí, no es de cómo grande saben dimensión. dónde está, es cómo saben dónde va a estar. ¿Dónde va a estar? Es que Cuando justamente pasa es eso, o sea, sí, eso es lo yo fabuloso. mando una nave para allá y ¿cuándo se va a topar con Urano? Ujú. ¿Y en qué circunstancias? Sí. ¿Qué cantidad de Te conocimiento platico acumulado? algo ¿no? más padre. El Voyager particularmente estuvo su trayectoria diseñada para que pasara por los anillos de Saturno, para Ay, que claro. pasara... Qué maravilla. y de hecho hasta es parte de la historia de una de las películas de Star Trek que es del 80, la de la ira del Khan, donde en una escena o en una historia paralela lo recuperan, así como una cápsula del pasado, porque estaba muy en el ambiente. Entonces, y también se calcula, entonces su trayectoria no fue lineal. Y de entrada, todas las trayectorias en el espacio tratan de seguir las órbitas porque es la lógica magnética, gravitacional de ese sistema. Entonces no salen en línea recta, eso sería muy costoso, Claro. sino siguen esos movimientos. Entonces circularidad. es una trayectoria más bien sinuosa y además no es en dos planos. Los humanos en la Tierra pensamos en arriba, abajo, izquierda, derecha. Este es en un espacio tridimensional. Entonces, si tú analizas bien esa trayectoria, te puede parecer un cohete de esos que se salieron así, pero no. Ellos sabían por dónde quería que dónde tenía que pasara pasar. y lo fabuloso es que sí, Que le sí. atinaron y que no chocó con otra cosa, porque hasta que llegamos hasta allá, tuvimos una mejor idea de cuántos asteroides, por ejemplo, había en el cinturón de asteroides. Ahora sabemos que están súper distanciados. Sí, no es como cuando jugábamos, ¿cómo se llama la Space máquina? Invaders. Space Invaders. Tenías que ir con tu navecita haciendo los... Sí, no. No, ahora Como en sabemos Star que hay- Wars, que que otras hay- películas de ciencia ficción que les encanta hacer los... Bueno, Qué maravilla de la pilotos. ciencia, No, es una O sea, de cosa- todo lo que dijeron entendí dos cosas, pero lo que No, es que cuando ya lo son piensas las en detalle, mire, lo matemáticas. triste de la escuela es que nos pasan todo así como definiciones Es y no te cierto, ponen a es pensar. cierto. Pero cuando ya lo ves así como dice Carlos, ponte a Por pensar eso- en la de cálculos y que dijeron y ¿Sabe? acumulados, ¿no? De la humanidad. Usted que nos escucha es Es maestro cierto. de escuela, de una escuela secundaria, de una escuela preparatoria. Oiga, ¿qué pasa si un día le pone en salón de clases este programa a sus alumnos? Y esto no es un comercial. Igual un puntito, ¿no? Allá Porque los chicos, hoy a ver si aguanta, quizá claro. usted nos esté viendo por televisión, pero si usted quiere recuperar este programa, vaya a nuestro canal de YouTube, que se llama Sin Sesgo en YouTube, y ahí podrá ver todos los capítulos. Y se suscribe. ¿no? Y se suscribe, hágame. Y algunas cosas que no salen. Y muchas que no salen. Así son Bueno, divertidas. tenemos, Cero ya segundos. no tenemos. No. Bueno, es que Bueno, yo quería platicarles bueno. que un día como hoy se detecta el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. Ah. Y de Pero eso ahí... quién importa. Era americano. Y de ahí agárrense, porque Sí. nos pasamos un año para olvidar. Pero, pues eso lo platicaremos el año que entra, un día como hoy. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. Cuídese mucho. Cuídense mucho. Lo esperamos aquí en el próximo capítulo. Muchas gracias. Hasta luego.